Bueno, buenas tardes. Vamos a ver ahora la tercera parte de crecimiento. Vamos a hablar de crecimiento compensatorio y algunas influencias sobre la evolución del crecimiento. Y un poquito de sobrenutrición también en las etapas tempranas de la vida. ¿Qué es el crecimiento compensatorio? Es el proceso fisiológico por el cual un organismo acelera su crecimiento después de haber sufrido un periodo de restricción, generalmente porque comió menos, ¿no es así? Porque pasó, por ejemplo, su primer invierno, ¿sí? Y digamos, esa compensación intenta alcanzar el peso que debería haber alcanzado en condiciones de crecimiento normal. Si nosotros tenemos un grupo control que siempre está en un plano alto de crecimiento, aquí tienen una curva de crecimiento, edad y peso, digamos, y siempre estuvieron en un plano alto de crecimiento, esta sería la curva normal, y si ponemos hasta alcanzar el peso maduro del cual estuvimos hablando en las clases anteriores. Ahora, si estos, digamos, animalitos controles los contraponemos contra un grupo al que exponemos en un momento a un plano bajo de nutrición, empieza a crecer menos y luego tiene una compensación donde la tasa de crecimiento se hace muy acelerada, digamos, en dos fases, se hace muy acelerada y trata de alcanzar nuevamente su peso maduro, aunque con un lag en tiempo. ¿No es así? Es decir, acá es repuesto al plano alto de nutrición y compensa. ¿Sí? ¿A qué llamamos índice de compensación? Para poder tener un índice de compensación tenemos que tener un control, digamos, para un grupo control para poder elaborar el índice de compensación es la diferencia de peso, digamos, tenemos la diferencia de peso, digamos, al inicio al final de la restricción, digamos, y la diferencia de peso, digamos, al final de la compensación. ¿No es así? Porque pueden no compensar completamente. La compensación puede ser completa o no llegar nunca al peso maduro verdadero porque, ¿cómo que se llama? Porque la restricción fue muy grande. Entonces, para conocer cuánto fue, ¿cómo que se llama? Compensado, deberíamos tener un grupo control y expresar el diferencial al final respecto del diferencial al principio. Y eso sería, digamos, el índice de compensación, ¿no es así? Puede ser el 100%, pero es muy raro, es muy raro. Y la verdad es que no es fácil de predecir. ¿Por qué? ¿Por qué se baja el crecimiento en el momento de la restricción? Y obviamente, crecimiento es el diferencial entre los procesos anabólicos de síntesis y los catabólicos, la degradación de sustancias o de tejidos, digamos, y la excreción de los productos tóxicos del organismo. Normalmente, la síntesis es más alta que la degradación y la excreción y el animal crece. Ese es crecimiento neto. ¿No es así? Ante la restricción, lo primero que ocurre es que baja la síntesis, deja de producir tejido nuevo. Y la degradación baja, pero menos. ¿No es así? La excreción sigue su rumbo porque si no se acumulan productos tóxicos en el organismo. Ante una restricción suave, lo primero que pasa es que, digamos, baja el metabolismo de las vísceras
y la menor degradación viene por el menor trabajo de las vísceras. ¿No es así? Entonces, la excreción se mantiene, pero disminuye el tamaño visceral. Las vísceras trabajan menos y se hacen más chicas. ¿No es así? Cuando la restricción se hace más grande, digamos, obviamente sigue comprometida la síntesis, pero empieza a quemar grasa. Digamos, empieza a tomar el animalito las reservas que tiene amontonadas y aumenta en ese caso la proporción relativa de músculo. Cuando la restricción se hace realmente grave, empieza a utilizar músculo. Ustedes saben que hay aminoácidos, empieza a tomar del pool de proteína. Hay aminoácidos que son, digamos, que se pueden utilizar para quemar, para producir energía, que se llaman cetogénicos, digamos, y los empieza a quemar para combustible. Entonces, cuando el animalito directamente dejó de crecer y queda en el requerimiento de mantenimiento, nada más, la creación neta de proteína es cero, no crece nada, queda en los kilos en los que está. ¿No es así? Primero moviliza, ya lo vimos también con las adultas cuando hablamos del metabolismo, de la parte catabólica del metabolismo en el último tercio de la gestación y el primer tercio de la lactancia. Digamos, lo primero que moviliza, hay una parte fácilmente movilizable de la proteína, que es hasta el 25%, hasta el 20% del pool de proteína. Eso lo puede movilizar, pero baja el metabolismo basal, pero si compromete más del pool de proteína lábil y empieza a movilizar proteína estructural, y es muy difícil que después compense. ¿No es así? Si hay un orden, como hay un orden para deponer tejido en la sonda de crecimiento, en la restricción hay un orden también que es inverso al de la sonda de crecimiento. Los órganos que primero reaccionan son los que son más metabólicamente activos, las vísceras, que son la parte que más trabaja del cuerpo. Y como regla, los últimos en reaccionar son los de desarrollo más temprano, es decir, que la intensidad de reacción en la restricción va de atrás para adelante. Y la intensidad de la reacción en la realimentación también va de atrás para adelante. Es decir, que los últimos que dejaron de crecer, cuando son impresos por el sufrimiento, no se recuperan. No es así, las vísceras van a tener una reacción. Bien. Entonces, todo esto tiene una base hormonal que tiene que ver con lo que vimos de anabolismo y catabolismo en la primera clase de reproducción. Ante la restricción tenemos, digamos, el organismo reaccionando con niveles de hormonas. Digamos, hay restricción, bajan las hormonas de la glándula tiroides, bajan la T3 y la T4, que son las que regulan el metabolismo basal. Eso baja el metabolismo basal, digamos, baja el metabolismo y ocasiona menos gasto en el organismo. ¿No es así? Seguido de la reducción, que es el órgano metabólicamente más activo, del tamaño de las vísceras. También baja la insulina, que es la hormona del ahorro. Cuando nosotros nos sobran reserva, la insulina le dice a la célula, mete, acumula grasa, pero acá baja porque estamos ante restricción. Es decir, baja la insulina, baja ustedes se acuerdan, lo hablamos mucho en reproducción por su impacto por su poder mitogénico y su impacto en el crecimiento, en la multiplicación de la célula de la granulosa en el folículo. Digamos, hablamos del IGF-1 que se segregaba en el hígado, que es un potente mitógeno, ¿sí? Un péptido que es un potente mitógeno.
ese potente mitógeno no actúa solamente sobre la célula de la granulosa, actúa, es un mediador de acción de la somatotrofina actuando sobre la multiplicación celular en muchos lados del organismo. Y ustedes recuerden el mecanismo por el que se segregaba, digamos, la insulina, sensibilizaba células del hígado que hacían que respondieran a la somatotrofina y mediara con niveles de somatotrofina, digamos, bajos, mediara la increción a la sangre de IGF-1 por parte de las células hepáticas. Entonces baja la insulina y consecuentemente baja el IGF-1. ¿No es así? Aumenta el cortisol y aumenta la somatotrofina, que son catabólicas. El cortisol incrementa la gluconeogénesis y la hormona del estrés y incrementa la generación de glucosa en el hígado a partir de orígenes que no son glucosa, y aumenta la somatotrofina, que es la principal hormona catabólica, y aumenta la resistencia a la acción de la somatotrofina sobre los receptores hepáticos. ¿Por qué? Porque si se segrega IGF-1, ustedes recuerden el mecanismo en el que se basa la increción de IGF-1 en el hígado. Digamos, tiene que estar sensibilizado por la insulina y con la acción de la somatotrofina que hace que se segregue el IGF-1. Si se aumenta la resistencia, no se segrega IGF-1. Digamos, y en términos de metabolismo, este cuadro hormonal hace que aumente la movilización de grasa y la liberación de ácidos grasos libres al plasma, y en el hígado aumenta el contenido de cuerpos cetónicos, que son orígenes alternativos a la glucosa, como orígenes para oxidar, alternativos a la glucosa como nutriente, no es así, como combustible. Aparecen los cuerpos cetónicos y los NEPA como una manera de conseguir energía para las células, ¿no es así? Aumenta la urea al principio, después se estabiliza, pero aumenta la urea por la proteólisis, ¿no es así? Y el músculo empieza a usar el lactato empieza a usar el lactato como fuente de energía, ¿no es así? Porque, digamos, se va a un metabolismo más anaeróbico, y empiezan a aparecer la degradación de los aminoácidos gluconeogénicos que proveen de cadenas carbonatadas para hacer cuerpos cetónicos. ¿No es así? Bien, eso con respecto a lo que pasa en el metabolismo, en la restricción. Ahora, cuando hay una restricción, ¿no es así? Y luego ponemos ese animalito en la realimentación. Ustedes, cuando pensemos en compensatorio, piensen que, digamos, que son bichitos que vienen de una nutrición adecuada, pónganle del pie de la madre, se destetan, están un tiempo bien en comida y enganchan su primer invierno. Y ahí tienen la sentida de la DPB, la bajada en el plano de crecimiento. ¿No es así? Y después llega la realimentación, que en condición natural no, vuelve cuando empieza a llover. Y digamos, uno diría primavera en el lugar donde llueve en la primavera. Y donde es en el verano es al inicio del verano. Digamos, donde empieza a haber pasto de vuelta. Viene la realimentación. ¿Qué pasa con los bichitos en la realimentación? Y lo que pasa lo vamos a ver en este cuadro. Si acá tengo la tasa de crecimiento y tengo el momento en que empieza la realimentación, la tasa de crecimiento se incrementa exponencialmente al principio. En el primer mes ustedes piensen que se achicaron las vísceras, ¿no es así? Entonces
hay como una adaptación hasta llegar al plano máximo de crecimiento. Digamos, el animalito había bajado su metabolismo. Recuerden que habían bajado las hormonas de la glándula tiroides. Digamos, el metabolismo basal está bajo, las vísceras eran chicas, los animalitos pesan menos que los controles, porque digamos, si no es utópico hablar, nosotros estamos hablando siempre control, porque es como se genera la información. Tienen menos requerimiento de mantenimiento que los controles, tienen metabolismo más bajo y al principio, en la elasticidad propia de toda reacción biológica, digamos, los mecanismos de ahorro que implementó todo lo que vimos en la filmina anterior en hormonas, digamos, cómo bajó la tiroxina, y, digamos, cómo el metabolismo se adaptó a un plano más bajo, digamos, no cambia de la noche a la mañana. Ese periodo lleva un mes. Empieza a aumentar el consumo y las vísceras se van a empezar a agrandar de a poco. Ahora, en la medida en que se agranden las vísceras, también va a incrementarse el requerimiento, pero en ese primer tiempo, el requerimiento, digamos, el gasto sigue siendo bajo y el incremento de combustible hace que haya una reacción explosiva. Entonces empieza a aumentar el consumo y eso nos lleva a la segunda fase donde está el pico de ADPB y que puede llegar a, digamos, el consumo de materia seca es pleno y con restricciones, yo diría hasta 300 gramos. Hay que tener en cuenta cuando se habla de restricción que la restricción tampoco puede ser extrema para que compensen si no imprimimos negativamente el target al que va a llegar, digamos, después de la realimentación. Pero con restricciones moderadas puede llegar hasta los 300 kilos, hasta los 2 kilos por día, perdón. Bien, entonces tengo el pico en ADPB y luego viene la disminución, digamos, que puede durar, digamos, venir con un lag hasta los 4 meses, hasta que después se empalman con los controles y siguen creciendo la tasa de los controles. ¿No es así? En la primera etapa generalmente se repone proteína y la carcasa, digamos, se repone proteína y la carcasa sigue igual a lo que el bichito era en la restricción, está consumido. ¿No es así? En el momento pico empieza a reponer grasa y la composición corporal final depende de la realimentación. Cuando la deposición de músculo está comprometida porque los bichos son muy grandes, todo lo que va a deponer, son muy grandes cuando se realimenta, y todo lo que va a deponer es grasa, puede empezar a deponer grasa directamente desde el principio. ¿No es así? Si ustedes, hay dos fases en la realimentación. En la realimentación, aquí, ahí marcamos la realimentación, se generan dos fases hormonalmente. Una primera fase donde predomina la homeostasis, que ustedes recuerdan, la homeostasis es el control instantáneo del metabolismo. Y, digamos, el animalito come más, se incrementa la insulina, que es una hormona de acción inmediata y que esa hormona, digamos, es anabólica. ¿No es así? Mete glucosa a la célula, favorece la síntesis proteica, tiene acciones anabólicas, digamos. Y el incremento de la insulina, digamos, después de que el organismo sensó que está saliendo del balance energético negativo,
promueve que en la célula del hígado empiece a aparecer, digamos, la sensibilidad para secretar IGF-1. Aumenta la sensibilidad de los receptores hepáticos a la somatotropina y aparece el IGF-1. ¿No es así? Y el poder mitógeno. Entonces, ese cuadro hace que la pendiente del crecimiento sea alta. ¿No es así? Después se ameseta, digamos, después se ameseta. ¿Qué pasa? Aumenta la insulina, aparece el IGF-1, la T3 y la T4 todavía se mantienen bajas, entonces el metabolismo está bajo, pero la disponibilidad de nutrientes para el ahorro está alta y eso genera DPBs altos, ¿no es así? En el periodo final, cuando se ameseta, y nosotros sería cuando vimos de aquí para adelante, en la pilmina anterior, ¿sí? Aparece el predominio de la homeoresis. La somatotrofina que direcciona se mantiene alta, ¿sí? La sensibilidad de los receptores hepáticos a la somatotropina se mantiene alta y el IGF-1 se mantiene alto, pero aumentó T3 y T4, aumentó el metabolismo y tengo más gasto energético. Y ese más gasto energético ahí me empieza a restar del ADPB, de la restitución del crecimiento en masa. Entonces, inicialmente se incrementa en este periodo la síntesis proteica. Primero en las vísceras porque tienen que volver a funcionar. Recuerden que en la restricción las vísceras se hicieron más chicas. Entonces se hicieron más chicas, pero funcionaban para un desafío más bajo también. En la medida que empezó a entrar materia seca, empezaron a tener más trabajo y tuvieron que fabricar el andamiaje enzimático para lidiar con esa materia seca que entró. Luego aumenta la síntesis proteica en el músculo y como resultado se repone la acreción proteica y disminuye la excreción de nitrógeno. Aumenta el DNA en músculo. Acuérdense cuando hablamos del modo de crecer del músculo, era por hiperplasia en las etapas iniciales de la gestación, después tenía dos mecanismos, hipertrofia y la incorporación de células satélites. ¿Sí? La incorporación de núcleo por un mecanismo que se llama, forman como un sinsitio. ¿No es así? Entonces, aumenta el DNA en el músculo por la multiplicación de células satélites y por último empieza a deponer grasa. Para ponerlo en un ejemplo numérico, gráfico, digamos, aquí tienen, no tenía fotos para mostrar en bovinos, pero aquí tienen un cerdito de un año, muy comprometido en su crecimiento. Fíjense que la onda había respetado la primera onda de crecimiento, no es así, pero la última parte quedó trabada, quedó un cerdito cabezón, digamos, ¿no es así? Y acá tienen un lechón de 20 días, parejo en tamaño, ¿sí? Luego realimentaron digamos, siguió en su plano de alimentación y al que estuvo en subnutrición lo realimentaron. Y al tiempo, digamos, hubo pequeñas diferencias, por ejemplo, en la cabeza, digamos, pero se restituyó, retomó mucho del crecimiento. ¿No es así? ¿Qué pasa en definitiva con el crecimiento compensatorio? El impacto es que se altera el tamaño adulto. Se altera de dos maneras. O se retrasa la llegada, o digamos, hay un lag hasta, digamos, se retrasa la llegada al tamaño adulto, o se baja si la restricción es demasiado severa. Ahora bien, vamos a ver, porque no me quiero, digamos, tenía
trabajo para mostrarles, pero la iba a embarrar mucho. Los iba a marear, digamos. Y quiero que les quede la concepción de que se puede eh, compensar la restricción, ¿sí? Sobre todo pensando, lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver algunos modelos de recría, pero se puede compensar la restricción en el crecimiento, eh, no es así, pero digamos, en base a que el organismo del animalito que está creciendo guarda memoria del tamaño adulto al que quiere llegar. Entonces, el animalito sensa el tamaño adulto al que quiere llegar desde la concepción. Está determinado. Eso puede variar, puede lograrlo o no puede lograrlo, pero es como que tiene memoria del tamaño adulto al que quiere llegar. En realidad, esta cuestión cada vez la comprendemos más, no se sabe si tiene que ver con el número de células, con la cantidad de ADN, lo que sabemos y cada vez con más sensibilidad, porque la investigación cada vez es más monstruosa, lo que sabemos es que lo puede censar desde el mismo, digamos, lo podemos imprimir desde el mismo vientre materno, toda la cuestión esta de la epigenética y la programación fetal adecúan el crecimiento al ambiente y a la influencia, digamos, lo adecúan a un modelo de tamaño adulto al que el animalito va a llegar. ¿No es así? ¿Cuán temprano podemos hacer la restricción? Y esto es importante sobre todo ubicándose en una cuestión práctica de la cría, que es que yo tengo el animalito en el pie de madre, ¿no es así? ¿Cuán temprano lo puedo, lo puedo le puedo imponer la restricción y qué va a pasar, digamos, de acuerdo a lo temprano que imponga la restricción en el animalito en crecimiento? Aquí tienen una serie de muchos trabajos, ¿no es así? Divididos en dos, perdón, en dos grupos de datos. Los que tienen los cuadrados vacíos, los rombos vacíos, son animalitos que tuvieron la restricción con más de 6 meses. Y los cuadrados, los rombos llenos, con menos de 6 meses. Y fíjense, ahí tienen la severidad de la restricción, graficada, digamos, como variable independiente, ¿no es así? Y la tasa de compensación como variable dependiente. Fíjense que los restringidos antes de los 6 meses compensaron menos, ¿sí?, que los restringidos con más de 6 meses. Es decir, que parece haber, y que tiene que ver con el hecho de estar al pie de la madre, a no ser que suplementemos eso, digamos, con comida, por ejemplo, en un destete precoz, lo cual también puede bajar el tamaño adulto, ¿no es así? Pero teniendo un crecimiento óptimo al pie de la madre, ¿cómo que se llama? Podríamos aprovechar la restricción posterior, y tiene que ver con cómo ocurre en la naturaleza después del destete, digamos, ¿no es así? Entonces, entre antes, ustedes fíjense, esto es el ejemplo, el gráfico estándar de cómo ocurre el crecimiento compensatorio, una fase de aceleración importante
y después trata de llegar o no llega, pero recupera, de acuerdo al índice de compensación, recupera parte del peso maduro al que querían llegar. Ahora, digamos, esto sería después de los 6 meses. Antes de los 6 meses, cuando el plano bajo aparece antes de los 6 meses, es probable que el peso adulto quede impreso y terminen creciendo, terminen alcanzando un peso adulto. Ustedes acuérdense que el primer driver del crecimiento es el peso adulto. Entonces el peso maduro termina resentido y el animalito en consecuencia crezca menos y va a ser menos ADPB. Entonces de algún modo la homeoresis, ¿sí? Acuérdense que acá en esta fase trabaja homeostasis, insulina, digamos, y reducción del tamaño de las vísceras. La homeoresis de algún lado reconoce que va de algún modo reconoce que va a llegar a un peso menos maduro. Y lo que termine pasando es que se influye el tamaño adulto. Se restringe, si se restringe antes de que el organismo pueda reconocer el peso maduro al que llega. Si después de los 6 meses el bichito como que reconoce, tengo que llegar acá arriba, tengo que llegar acá arriba, ¿no es así? Si es antes de los 6 meses, no reconoce que tiene que llegar acá arriba y cambia su target, cambia su meta. Y eso pasa, vamos a pensarlo, alrededor del 40% del tamaño adulto. Es decir, que uno no debiera hacer ejercer una restricción antes del 40% o jugar con el restringido, con decir plancho la comida. Me refiero a restringido, ganancia por abajo de 600 gramos, de 500 gramos. Plancho la ganancia por debajo de el target normal de crecimiento ante el 40% del peso adulto. Y eso tiene una implicancia porque nos pone, por ejemplo, si dejo los terneros al pie de madre, tengo que llegar al 40% antes de restringirlo. Por ejemplo, si los quiero largar a galdear en el campo de monte. ¿Es así? Y si lo hago con un digamos, si estoy decidido a gastar comida cara para destetar y le saco el ternero a la vaca para descomprimir la vaca y pongo comida cara, lo tengo que llevar al 40% del tamaño al que quiero que llegue, sin estar en el pie de madre. ¿No es así? Antes de decir lo voy a hacer pasar hambre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta un criador a punto de destetar si va a galdear sus terneros después y si lo va a hacer con destete convencional? El grado de madurez al inicio de la subnutrición. Esto es la proporción del peso adulto alcanzado que debiera ser del 40%. ¿No es así? Y que tenga una suave, digamos, que tenga una suave, buena condición. El ternero, que tenga el 40% del peso adulto y esté moderadamente, que sea un ternero 5 en condición corporal. ¿No es así? Nosotros sabemos que para exponer a la nutrición necesitamos terneros grandes, bien nutridos, no gordos. Si queremos que tengan la elasticidad de compensar, tienen que tener algo para movilizar y tienen que haber alcanzado un porcentaje del peso maduro determinado, que es ese 40%, es ese 40% que les comentaba en las filminas anteriores. De esa manera nos preparamos para lo que venga en déficit de comida. No sé si fui claro. ¿No es así? Acá tienen para los diferentes frames
el peso maduro, el porcentaje, el 40% del peso maduro al que digamos, al que deberíamos llegar antes de exponerlos a la restricción. ¿Cómo, digamos, podemos llegar de tres maneras a ese 40% del peso maduro? Podemos llegar con una madre bien comida, pasto disponible, madre bien comida, ternero comiendo leche y pasto y creciendo aceleradamente en el pie de madre. Podemos llegar suplementando el ternero para reemplazar materia seca en la competencia de la materia seca con la madre de alimento sólido y la madre dando leche, o podemos destetar y después sacarlos. Eso tendría una implicancia en términos comportamentales después, porque recuerden que los animalitos alrededor del destete tienen que aprender a comer de planta del campo, pero bueno, son las tres alternativas que tienen. Yo les pongo esta porque, digamos, es muy común encontrar, digamos, comentarios o cuando se habla de estos temas, encontrar que se dice, no, después compensan, quédate tranquilo que después compensan, digamos, y por ahí se cae en exceso, por eso hago tanto hincapié en llegar a un porcentaje del peso maduro. Y los resultados a raíz de ese no, quédate tranquilo que después compensa, digamos, nos hacen que sea difícil de predecir el resultado de un compensatorio. Y para mostrarles esa variabilidad es que les pongo este trabajo, digamos, para mostrarles muchos resultados de muchos, de experiencias que como que vean que no siempre los ADPB de la compensación son igual de efectivos. Es decir, hay tanto ruido alrededor de la influencia del llenado, de la reducción de si en la realimentación llegan, digamos, quedan trabados en solamente recuperar el tamaño de las vísceras o en poner también carne en la carcasa, digamos, que hace que los resultados sean variables. No es así. Y eso, digamos, es difícil de predecir. Los programas, los soft, tienen, pero es difícil de predecir y de jugarse a decir, no, quédate tranquilo que después van a ser 2 kilos por día. Es así, sabemos que la compensación existe, como todo, es mejor hacerlo moderada en biología. Recuerden que en biología hay que tratar de mantenerse en los medios, ni un extremo ni el otro. El compensatorio es difícil de predecir, es variable, tiene dos fases. Recuerden que tiene la fase de la homeostasis y la fase de la homeoresis. Una curva muy empinada y después la meseta. Entonces, muchas veces el productor lo que ve es esta parte nomás. Y acá negamos el progreso hecho en la otra parte. Digamos, ahora vamos a ver más adelante cómo ajustan los soft y les quiero mostrar esto. Acá tienen 12 trabajos donde se midieron los ADPB del periodo de restricción en rojo y cómo compensó en el verano, digamos, en el primavera-verano, ese animalito cuando entró a comer de vuelta en pastos, digamos, altamente digestibles y disponibles, en azul. Entonces, primero esos son todos los puntos en esta serie de trabajos donde están los ADPB del invierno, ¿sí? ADPB del invierno. Y para esos mismos trabajos, muchos trabajos los ADPB del verano, que en este caso son los ADPB del verano más altos que los ADPB del invierno que están en rojo, con diferente magnitud. Acá, fíjate que acá en el invierno creció 0 y creció 1,3 kg en el verano. Ahora, acá en el invierno creció 700 gramos
y que creció 1 kilo en el verano. ¿No es así? Son el mismo trabajo, ADPB en el verano, ADPB en el invierno. ADPB en el verano, ADPB en el invierno. Acá perdió peso y fíjate cómo compensó. Ahora, estos son la mayoría de los trabajos donde la ADPB en el verano fue más alto que la ADPB en el invierno. Pero también tenemos trabajos, estos de ahí, vean, donde la ADPB del invierno terminó siendo mayor que la ADPB del verano. Es probable que acá falló la restricción. ¿No es así? Yo lo que les quiero mostrar es que el rango de respuesta es variable. Veamos en trabajo, el rango de respuesta es variable. A menor restricción, es probable que la ganancia no haya sido tan alta. Ahora hay que ver si en este, que acá perdió peso, compensó. ¿Estamos de acuerdo? Esa respuesta, esa variación en pegarla con la restricción. Porque una cosa muy bonita queda en la filmina, pero después hay que pegarla con la restricción. Y eso nosotros lo vemos en las recrías, cuando hacemos las recrías encerradas. Vamos a hablar en la clase que viene de las recrías en corral. Es muy difícil pegarla exactamente con la restricción, porque el mecanismo de hacer operar una restricción en un animal que crece todos los días, digamos, y que si sigue su curva potencial de crecimiento, cada día que pasa tiene que comer un poquitito más, y eso es lo que ocurre naturalmente, digamos, cómo la pegamos, cómo sabemos hasta dónde llegar en la restricción, cómo manejamos diariamente la restricción de ese animalito. Es un desafío teórico importante, digamos. No tenemos muchas maneras de hacer que el mecanismo de manejar la restricción fácilmente. ¿No es así? Uno agarra muñeca, los encargados digamos, lo pueden manejar con las horas de comedero, con las horas de parcela, digamos, se agarra una cintura práctica, pero en términos de programar un ejercicio y de programarlo en forma económica para decir, lo voy a hacer crecer tanto, voy a gastar tanto, digamos, si van a crecer tantos gramos, digamos, le pone un lag, una diferencia entre lo predicho y lo que termina siendo lo real, que hace que sea difícil de predecir el compensatorio. ¿No es así? Lo que les voy a mostrar ahora es, digamos, diferentes situaciones que la clase que viene las vamos a ver con ejemplos prácticos. ¿No es así? Pero si yo tengo terneros que están en el 40% del peso adulto y este es el peso final, acá tengo tiempo y peso, el peso final al que quiero llegar y tengo un periodo en el que voy a hacer ejercer una restricción y un periodo donde voy a realimentar porque la comida va a estar disponible, digamos, como debería ocurrir en la estacionalidad normal. Tengo estas 4 posibles evoluciones. Digamos, estas 4 posibles evoluciones que son las que les voy a describir. Este es el momento del cambio de alimentación, de restricción a realimentación, y el T0, que está marcado en estas curvas, ahí el T0 es el tiempo, aunque la homeostasis cambia a homeoresis, que la curva hace esto, ¿no es así? Esto era homeostasis y acá era homeoresis, ¿estamos de acuerdo? Se ameseta la curva. Entonces tengo una primera situación, que es la curva celeste, donde vengo con alimentación ad libitum. Ad libitum, muchachos, quiere decir a voluntad. Comen todo lo que quieren los bichitos.
y van cubriendo su plafón genético. Lo que el ADN dice que pueden crecer, lo van a crecer porque logran meter todo el combustible que tienen adentro de los bichitos. Aquí ese animalito que estuvo todo ese periodo con comida, que obviamente la hemos puesto con plata, es así, porque estamos hablando de invierno, le di siglo, suponete, y lo tuve, digamos, y después lo paso a la pastura del verano. Lo primero que va a haber ahí una bajadita de la curva, donde en ese momento de cambio va, digamos, por ingesta, por tamaño de venir comiendo a panza llena, a pasar a ¿cómo es que se llama? A un pastoreo donde van a tener que hacerse la comida, van a tener que incrementar la actividad voluntaria para hacerse la comida, que de la otra manera lo único que tenían que hacer era pararse, ir al comedero a comer. Va a tener una pequeña caidita, ¿no es así? Y también, digamos, por el llenado, porque por lo general la comida que se sirve al libitum, sobre todo si es forrajuda, si es de silos, digamos, tiene más llenado, ahí va a tener una agachadita. ¿No es así? Esto sería el caso, por ejemplo, el 1, sería el caso, por ejemplo, de un ternero que lo desteto precoz y lo llevo a comedero servido y creciendo y para después volver pasarlo a la alfalfa. No lo dejo perder peso, ¿no es así? Ese bichito va a terminar llegando en este punto al peso final al que yo me puse como objetivo. Con una pequeña moderación, que este sería el caso de las recrías encerradas, las recrías con los animalitos, las recrías que queremos hacer 650, 700 gramos por día para no engordar los demás, como estuvimos viendo, y no cambiar demasiado su peso maduro. Entonces los tratamos de llevar moderaditos y en plano concreto de crecimiento. Ese bichito en plano sí, sostenido de crecimiento, no concreto, perdón. Ese bichito no va a ser compensatorio y, digamos, no siente el cambio a la disponibilidad de pasto del verano y llega a ese punto normal. Después tengo un ejemplo extremo que podría bien ser, digamos, un aumento de 300 gramos por día, por ejemplo, estar en esa raya o manteniendo el peso y hace una fase de homeostasis y acá cambia una fase de homeoresis y atrasa su peso maduro objetivo, lo atrasa en el tiempo, no es así, pero llega al mismo peso. Y por último, digamos, la situación de perder peso, donde la homeostasis es más marcada, digamos, la compensación es más marcada y termina llegando aquí al peso final. Serían las 4 situaciones. En esta pierde peso, hay acá una reposición dramática de sus reservas lábiles y de las vísceras, ¿no es así? Y después repone poco en la carcasa. Hemos impreso probablemente negativamente la calidad de esa carcasa. ¿No es así? Aquí llegan con diferente tiempo al peso
final objetivo. Pero ¿qué pasa con estos dos niveles de restricción? Si yo digamos, tendría que haber mantenido la fase 1 del compensatorio para llegar a la misma composición corporal que los bien nutridos, es decir, que terminé retrasando el T1 para llegar al mismo grado de madurez. Y lo mismo pasa en los que están moderadamente restringidos. Y si quiero llegar a la misma composición de carcasa, todavía lo tengo que llevar más adelante en el tiempo. Es decir, lo que tiene que quedar de conclusión es que la restricción moderada puede ser la restricción severa, probablemente nunca es un gran negocio para el que compra esos torneos, para el que los compra. Si te vas a deshacer de los terneros, es probable que financieramente sea un buen negocio. ¿No es así? Bien. Entonces, el crecimiento compensatorio frecuentemente es medido sobre la base del cambio en peso vivo. Desafortunadamente, el peso vivo es un bajo predictor de la masa de carne en la carcasa, porque están las vísceras, ¿sí? Y porque está el llenado, ya lo vimos en la primera clase. Además, se sabe que depende de cómo sea el peso inicial, solamente el llenado podría justificar esa sobreganancia, ¿no es así? Entonces, digamos, como que hay muchos orígenes de variación con el llenado, es decir, que los resultados, digamos, tienen como demasiados sesgos de variación cuando consideramos lo que pasa con las vísceras en el compensatorio. Yo diría que si es moderado, la tasa de deposición de proteína va a aumentar. Si es muy extremo, es probable que todo lo que logremos sea visceral, digamos, sea de la víscera, ¿no es así? Entonces, mientras, como es tan vidrioso el tema, mientras la compra y la venta sea sobre la base del peso vivo solamente, para el dueño de los bichitos puede ser un negocio. Ahora, jugar con el compensatorio en una forma importante. Ahora, si en algún momento se empieza a pagar y empieza a tener una importancia muy grande la calidad de la carne, ese negocio deja de ser negocio. Y les cuento esto porque ustedes se van a encontrar, sobre todo en este momento, con mucha gente tirando novillos a campos malos, haciendo 200, 300 gramos por día. Y eso financieramente y económicamente es probable que sea un buen negocio. ¿No es así? Pero también la calidad de eso en la carcasa, si el premio fuera por calidad, no se vería, digamos, reflejado en calidad en la carcasa. ¿No es así? Esto es lo que hacen los programas, lo que hacen RC para considerar el compensatorio, ¿no es así? Ajusta los requerimientos de mantenimiento, de acuerdo a los grados de condición corporal. Digamos,
para compensar, dice, bueno, multiplico el mantenimiento, por 0,08, perdón, multiplica la energía neta de mantenimiento, ¿no es así? Por 0,8, digamos, perdón, digamos, ajusta el requerimiento de mantenimiento 20% para abajo. ¿No es así? Entonces dice, si la condición corporal es 1, que es la más baja de todas, multiplica el mantenimiento por 0,8. Ahí le restó 20%. ¿No es así? Al requerimiento de mantenimiento. Sí, y después ajusta 0,5 por cada punto de condición que aumenta. ¿No es así? Y ajusta el requerimiento de mantenimiento y eso, lo que sobra, queda para ganancia de peso. Bien. Venimos hablando de influencias de los sistemas de nutrición en la... Venimos hablando de influencias de los sistemas de nutrición en el crecimiento y cómo la nutrición en determinado momento de la vida de ese bichito que ya nació, de la vida postnatal de ese bichito, cómo puede influir en alcanzar el tamaño adulto. Y nosotros tenemos ahora una serie tremenda de gente investigando y haciendo descubrimientos y buscando nuevo conocimiento en una cuestión que llamamos epigenética y la programación fetal. Entonces, la restricción en la vida anterior al nacimiento, ¿sí?, puede influir también el tamaño adulto. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, acá tengo una línea de tiempo con la gestación y tengo cómo se van formando las células musculares, fibras musculares. Tiene una primera división, una segunda división, este es el periodo de hiperplasia. ¿No es así? Se van multiplicando fibras musculares. ¿No es así? Recuerden, etapa fetal, etapa embrionaria y etapa fetal, eso lo vimos en el desarrollo de la gestación. Luego empiezan a aparecer, hacia el final de la gestación, adipocitos, células de carga de grasa. Y el crecimiento de las fibras musculares que acá se multiplicaron, en la última parte de la gestación empieza el mecanismo de hipertrofia. Lo vimos cuando hablamos de la curva de crecimiento. Empiezan a crecer las células por separado. Si yo hago operar una restricción en este momento, tendré una alteración que disminuye el número de fibras y la masa muscular de la progenie. Menos musculosidad. Y si acá viene normal la madre comiendo y le doy menos, digamos, y la restrinjo en la última parte de la gestación, voy a imprimir la hipertrofia y tendré fibras musculares en número adecuado, pero con menor tamaño. Dos efectos diferentes que probablemente el segundo sea más compensable en la vida postnatal que el primero. ¿No es así? Ahora, esta restricción tiene ese impacto sobre la fibra muscular, pero si restringo aquí, tengo menos adipocitos y voy a bajar el marmoreado cuando sea, la probabilidad de marmoreado cuando sea un novillo saliendo del fieldo. ¿No es así? Otro aspecto de la programación fetal, de impacto en la nutrición de la madre, ergo nutrición del feto adentro del útero, es lo que pasa con la fertilidad de las hembras. Aquí tienen dos trabajos, ¿no es así?,
donde tienen vacas restringidas y vacas suplementadas. ¿No es así? Digamos, restringidas y normales, digamos, ¿no es así? ¿Y qué tenemos? Fíjense que las restringidas, cuando fueron vacas adultas, esas terneras, las restringidas tuvieron menos preñez. Digamos, fueron más tardías a la pubertad, las restringidas que las adultas, y el peso al destete de las restringidas, de las madres restringidas, estamos hablando impacto en las hembras nacidas de madres restringidas o suplementadas, fueron más livianas en forma significativa. ¿No es así? Este es el peso ajustado, digamos, a 207 días, pero fueron más livianas las hembras destetadas. ¿Eso por qué pasa? Son mecanismos que se llaman de epigenética, digamos que ocurren, digamos, conocemos dos tipos de mecanismos. Uno es por tapado, destapado de gérmenes, de genes. Ustedes saben que la cromatina activa, el ADN activo, está laxo, abierto, tiene abierto, muestra los genes fácil. ¿Y cómo los muestra fácil? Porque es lo que llamamos cromatina laxa, ¿sí? A través, esa laxitud, a través de lo que pasa con la metilación de bases del ADN, ¿sí? Y con las histonas. Hay dos mecanismos, se llaman metilación de la citosina y de las bases nitrogenadas del ADN y por las histonas, que son unas proteínas, por la acetilación de las histonas. Si las histonas están acetiladas, como ahí estaría acetilada y ahí no ahí estaría acetilada y acá no estaría acetilada, digamos. ¿No es así? Entonces, cuando no está acetilada, se compacta el ADN y se tapa el gen. Y lo mismo pasa con la metilación del ADN. Cuando están no metilado, está laxo. Cuando se metilan, se tapa el gen. Entonces se pueden tapar genes a partir de la influencia del momento nutricional. Esos son los mecanismos, del momento nutricional de la madre. Eso incluso en la vida postnatal, ya en las lecherías sabemos que las terneras en la primera semana de vida están determinando cosas que les van a pasar cuando sean adultas. ¿No es así? Y se da a través de estos mecanismos epigenéticos. Y otros son los microRNs, que son maneras que tiene el núcleo de tapar o destapar directamente el ARN mensajero, de activar o inactivar directamente la síntesis de proteína en el citoplasma. Véanlo, lo podemos ampliar, pero excede el sentido de esta clase. Simplemente les quería mencionar los mecanismos. ¿No es así? Ahora vamos a hablar un poquitito de creep feeding. Ustedes recuerdan este cuadrito, es el cuadrito de digamos, que muestra los requerimientos de un par. Estos son los requerimientos de la madre, estos son los requerimientos del ternero. ¿No es así? Los requerimientos del ternero, que al principio copian la leche de la madre, luego el ternero empieza a consumir sólido y terminan siendo los requerimientos totales del ternero, digamos, sumado lo que saca del pasto y lo que saca de la leche. Y en amarillo tienen el requerimiento del par. La madre, donde está sumado, ¿cómo que se llama? Digamos, está considerado lo del ternero y lo que sube por el consumo de sólido del ternero, que no es más que haber trasladado la línea verde más arriba. Hemos visto esta pilmina al menos 4 o 5 veces ya a lo largo del curso.
En el pie de madre uno puede influir, y yo les comento este tema del clip feeding porque me parece una alternativa buena de pensar en maneras de llegar con el 40% del peso adulto si dejan el ternero con la madre. Cuanto más pesado lo destete, siempre que no me pase de rosca y termine imprimiendo el crecimiento y haciendo un bolita con el cream feeding, cuanto más pesado llegue con el destete, más posibilidades tengo después de tener un ternero que pueda compensar si lo tengo que ganear. Entonces, es probable que estratégicamente me convenga ponerle algo en el pie de madre, y ese es el sentido del cream feeding. ¿No es así? Entonces, aquí tienen lo que, digamos, una comparación, fíjense, digamos, y acá está bien explicado, esta sería la curva de la madre de leche. Si el ternero tuviera que crecer de acuerdo a sus méritos genéticos de crecer, esto es lo que debería tomar de leche. Este lag, ¿de dónde lo saca? Y tiene que empezar a comer sólido. Ahora, ¿de dónde come ese sólido? Ese sólido lo empieza a comer después de que le deja de alcanzar con lo de la madre, ¿no es así? Lo empieza a comer agarrando pastito tierno del campo, aprendiendo a, a, a masticar. Ahora, yo puedo tener una influencia positiva en ese consumo de sólido si meto balanceados con un acceso restricto. ¿Qué es un acceso restricto? Pongo un comedero con balanceado, ¿sí? y una trampa de entrada o salida que permita que solamente entren o salgan los terneritos, y no puede entrar la vaca a comer ese balanceado. ¿No es así? Ustedes recuerden que en los rumiantes el desarrollo del rumen, digamos, tiene un impacto sobre el desarrollo del rumen en un ternero lactante, en acelerar esa transición de lactante a rumiante. El consumo de balanceado tiene un impacto interesante acelerando ese traspaso de habilidad digestiva, ¿no es así? Entonces yo lo puedo ayudar poniendo comida de calidad. ¿Qué va a pasar en la práctica? Ustedes van a poner un balanceado. Si el pasto del campo es muy tierno y está disponible, el ternero va a elegir el pasto del campo y te va a dejar el balanceado. Ahora, si en el campo tengo limitación y la vaca, o tengo pasto duro, o lignificado, o la vaca está en restricción, y el ternero se va a volcar y se va a comer el creep feeding. Digamos, se va a comer la oferta de balanceado a la que no puede entrar la vaca. Digamos, los mejores resultados se dan cuando el forraje para el par es muy maduro. Es así, para terneros de esa edad, baja disponibilidad por sequeo sobre pastoreo. Es así, o vacas que tienen comprometida su capacidad de dar leche. ¿Sí? Si hay respuesta aditiva, no me acuerdo si vimos adición y sustitución en la última clase de vaca adulta. Si hay respuesta aditiva sobre el consumo del pasto del campo, no sustitutiva. ¿Dónde habría respuesta sustitutiva? Respuesta sustitutiva habría si yo pongo balanceado, a los terneros les gusta el balanceado, pero tengo un pasto muy digestible en el campo. Si pasa eso, pierdo plata. Ahora, si hay de respuesta aditiva, donde el pasto que está en el campo es de mal, el forraje que está en el campo es de mala calidad, y yo al ternero le puedo tener diferenciales de 30 kilos de materia seca, con eficiencia de conversión entre 4:1 a 18:1. Y esto es importante. 4:1 o 18:1, ¿de qué dependerá, muchachos? Del tipo de respuesta a la suplementación. Si la suplementación es aditiva, es decir, que yo incremento realmente el consumo
de sólido, que iba a ser malo porque el pasto que estaba en el campo, la respuesta va a ser de 4-1. Ahora, si yo lo que hago es sustituir alimento muy digestivo del campo, la respuesta en eficiencia de conversión va a ser mala. ¿No es así? Bueno, esto es lo mismo que les acabo de decir. En las hembras tenemos que tener cuidado con los sobreconsumos, sobre todo porque las podemos poner redondas. Si nos aceleramos de crecimiento, terminamos haciendo un bolita y nos puede salir un bolita con pubertad precoz y terminar imprimiendo la capacidad lechera de esa vaca que en la formación de la ubre le pongamos grasita en la ubre y, digamos, no hay que pasarse rosca con el tripide. Puede ser una ayuda, puede ser una ayuda. Yo porque uno lo tiene en la cabeza, siempre manejando la escasez en la vaca adulta, pero en el caso digamos, y uno se va de boca en el sentido de que lo tomamos siempre en el escenario de escasez, pero en un escenario de abundancia, si lo sacamos demasiado gordo, tampoco es negocio. Digamos, no solo económico, sino tampoco en negocio biológico, porque termino teniendo una hembra con pubertad precoz y con mala habilidad lechera. ¿No es así? Esto es lo mismo, estoy hablando de lo mismo. Los toneros deben aprender, deben conocerlo, por ahí es bueno que haya alguno que ya sepa comer, ¿no es así? Y se puede utilizar el consumo limitado por sal y ojo, no tener animalitos que pasen por la puertita. Tienen ovejas y cabras y se la van a comer ellas. Sobran los vivos en los campos, ¿no? Bien, esto era un ejercicio económico, véanlo después en la digamos, con los apuntes. Ahora, ya hasta ahora les hablé de subnutrición, de lo que pasa con la compensación. Ahora, ¿qué pasa con la hipernutrición? Lo que les venían contando. Si me paso de vuelta, lo nombro así, digamos, si me paso de vueltas, también imprimo el tamaño maduro. Recuerden, digamos, esta es la curva de los modelos de crecimiento compensatorio. Este es el peso maduro al que deberían llegar y cómo se va atrasando el peso maduro en los diferentes niveles de restricción, pero si esa curva, si el nivel nutricional es muy alto, la acelero y termino haciendo que el peso maduro sea más bajo. Entonces, ese riesgo lo corro en la hipernutrición, digamos. Bueno, y en la próxima clase terminamos crecimiento con algunos ejemplos más prácticos, digamos. Muchas gracias.